Mucho material para compartir con ustedes y queríamos tocar el tema de el bloqueo en contra de Cuba por parte de Estados Unidos. Mañana se va a pronunciar las Naciones Unidas. Exactamente, mañana es de nuevo una votación histórica para donde las naciones del mundo se pronuncian en contra del bloqueo de ya más de 50 años de Estados Unidos contra Cuba, y me parece que hay una pregunta No va a ser vital, una ¿no? votación más, ¿no? Exactamente. Porque ya el gobierno de Estados Unidos, la administración Obama, tiene una postura diferente. Exacto. Entonces creo que la pregunta es, ¿qué hará Estados Unidos mañana? Primer titular de Granma, periódico oficial de Cuba. Mañana se pronunciará la ONU sobre el bloqueo. El canciller cubano ya está en Naciones Unidas para la votación y está ilustrada con una foto que dice 12 horas de bloqueo equivalen a toda la insulina necesaria anual para los 64.000 pacientes del país. Una manera de graficar, digamos, lo que implica este ataque tan jodido criminal de Estados Unidos contra Cuba. Que tuvo como, en su inicio, ¿cuál era la idea del bloqueo? Ahogar por hambre y quitarle el apoyo de las bases a la Revolución Cubana. Exactamente. Y, digamos, y también una forma de protesta por la decisión de Cuba de convertirse en un Estado socialista apenas a 90 millas náuticas de los Estados Unidos. Pero en las bases de las estrategias políticas está, decía, bueno, Sí, sí, sí. si ahogamos al pueblo cubano, le impedimos que acceda a los alimentos, a los bienes, la gente se va a enojar con la dirigencia de la revolución, le va a quitar el apoyo y se va a caer la revolución. 50 años están matando así, tratando de matar de hambre al pueblo cubano. Cosa que es rechazada generalmente no, anualmente en la sede de Naciones Unidas por prácticamente y de manera prácticamente unánime por la comunidad internacional. Sin embargo, esto no ha tenido efecto para que Estados Unidos se eche para atrás, aunque ahora obviamente hay una realidad política diferente entre ambos países. Vamos a ver los orígenes del bloqueo a Cuba en un reporte de Russia Today. Para los primeros meses del gobierno de John F. Kennedy quedaba claro que Cuba había tomado un camino distinto a los intereses norteamericanos en la región. La propaganda de aquel entonces buscaba desprestigiar la revolución de Fidel Castro, a la par de justificar las medidas económicas en contra de la nación caribeña. Nuestro país no tiene la intención de imponer castigos ni sistemas de pensamiento, pero sabemos que Cuba está siendo usada por aquellos que le niegan la libertad. Cuando Cuba sea libre de la dominación extranjera, tenga libertad de escoger a sus líderes, tenga libertad de escoger su propio sistema, tierra, religión, expresión y pensamiento, entonces, solo entonces, Cuba será bienvenida en la sociedad de naciones libres. En febrero de 1962, Kennedy firmó una orden ejecutiva que imponía el bloqueo a la isla, pero a diferencia de la normativa de Eisenhower del año 60, que solo establecía la prohibición de exportaciones a Cuba, el nuevo decreto implicaba y consolidaba medidas políticas, económicas, comerciales y financieras. Sin embargo, los líderes de la revolución no abandonaron su postura. Este pequeño país demostrara temor frente a los imperialistas y vacilaciones, nos habrían devorado. Y por eso lo único que nunca encontré en este país, ni vacilación, ni temor, y cuando quieran devorarnos, tienen que traernos enteritos. Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz, porque los no alineados como nosotros luchan contra el imperialismo. Queremos paz. Adicionalmente, hoy la ley justifica la política de bloqueo ya no con argumentos relacionados a la seguridad nacional. Los nuevos pretextos para sustentarlo se vinculan a la llamada violación de los derechos humanos y la falta de democracia en Cuba. Sin embargo, aún después de todo este tiempo, hay quienes admiran la entereza del pueblo a quien se le impone el embargo. Bueno, cuántas historias que hay por ahí y uno las tiene que remitir en 1 minuto y medio de televisión, ¿no? Bueno, en este caso, poquito más de 2 minutos, pero es lo mismo. Realmente son más de 50 años de historias con mucha tela para cortar
detrás de esto. Repasamos ahora en 54 segundos una declaración del presidente Raúl Castro, remitida por la televisión pública de Argentina, ocurrió en septiembre de este mismo año. Quedaron restablecidas las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos de América. Ahora se inicia un largo y complejo proceso hacia la normalización de las relaciones, que se alcanzará cuando se ponga fin al bloqueo económico, comercial y financiero, se devuelva a Cuba el territorio ocupado ilegalmente en la base naval de Guantánamo, cesen las transmisiones radiales y televisivas y los programas de subversión y desestabilización contra la isla. Estaba el discurso de Raúl Castro en lo que fue la 70 Asamblea de Naciones Unidas, donde también habló el presidente Barack Obama. Sí, en lo que constituyó esa declaración del primer mandatario de los Estados Unidos en un hecho histórico. Veremos si las características de esta declaración de Barack Obama continúan mañana. Durante 50 años, las Naciones Unidas siguió una posición y una postura en Cuba que se ha cambiado. Hemos continuado nuestras diferencias con el gobierno cubano, seguiremos estando y defendiendo los derechos humanos, pero abordaremos estas cuestiones a través de relaciones diplomáticas, con un mayor comercio, con vínculos entre los pueblos. A medida que estos contactos van dando resultados, se irá levantando ese embargo, un embargo que no tiene cabida ya. El embargo no tiene cabida, decía hace pocas semanas el presidente de Estados Unidos en la propia sede de Naciones Unidas. Entonces vamos a ver qué determinación toma su embajadora mañana en Naciones Unidas. ¿Qué le quería preguntar? ¿De qué depende que se termine el bloqueo? Hoy el bloqueo, más allá de que fue impuesto por una decisión ejecutiva, es el Congreso el que establece Congreso de los Estados Unidos el que establece la continuidad del mismo y es el que tiene la llave para levantarlo. Un bloqueo que además, recordemos, fue intensificado, por ejemplo, con la caída del bloque soviético, con las leyes de Helms-Burton, tratando de matar de hambre incluso que no lleguen medicinas a la isla. Pero Obama, si quiere, con una decisión ejecutiva también lo puede terminar. Bueno, vamos a ver qué pasa. Reporte a continuación de Cuba, información muy interesante para entender, como siempre hacemos aquí con los medios, la información, la historia, la política y la geopolítica desde un lugar contrahegemónico. Este 29 de mayo, Cuba quedaba excluida por decisión del presidente Barack Obama de la lista de países que, según el Departamento de Estado, patrocinan el terrorismo internacional. Cuba entró en esa lista en 1982, en el mandato de Ronald Reagan, que al mismo tiempo financiaba el terrorismo paramilitar y el Estado en El Salvador y Guatemala, e impulsaba la guerra sucia de la contra en Nicaragua. Pero repasemos el papel de Cuba y Estados Unidos en algunos de los numerosos conflictos recientes. Mientras Cuba ha apoyado la búsqueda de la paz en Colombia y hoy es país garante junto a Noruega del diálogo de La Habana, Washington financió el Plan Colombia y armó hasta los dientes al ejército colombiano durante la presidencia del ultraderechista Álvaro Uribe. Si Cuba buscó desde la presidencia del Movimiento de Países No Alineados el fin del conflicto entre Irán e Irak, la Casa Blanca armó el segundo contra el primero. Mientras en los países del cono sur de América la CIA coordinaba el Plan Cóndor con las diferentes dictaduras y entrenaba a los torturadores en su Escuela de las Américas, Cuba daba asilo a centenares de personas represaliadas y torturadas. Washington permitió que Israel cediera varias bombas nucleares al régimen racista de Sudáfrica y calificó como terroristas al Congreso Nacional Africano y a su líder Nelson Mandela. Mientras, La Habana apoyó durante años su lucha política contra la apartheid.
es un pequeño repaso a la historia contemporánea, necesario en estos tiempos de amnesia y desinformación. Pero, ¿creen que leeremos algo de esto en algún medio de prensa internacional? Cuac, cuac, cuac. El mundo patas para arriba, solía decir Eduardo Galeano. Por eso estamos en esta titánica tarea tratando de aportar nuestro granito de arena para darlo vuelta y que no esté más patas para arriba. Sí. Cosa que no es para nada simple. Muy complicado realmente el bloqueo inhumano a Cuba, que le ha provocado pérdidas entre 50.000 y 100.000 millones de dólares a la isla en estos 50 y pico de años, no tiene razón de ser. Bueno, ¿y qué le parece? Mañana entonces la administración Obama votará en contra del bloqueo, porque si vota en contra del bloqueo, después tiene que hacer al otro día tiene que hacer una orden ejecutiva para eliminarlo. Yo creo que no va a votar en contra del bloqueo. Pero y después de lo que dijo Obama, entonces hay una visión del presidente, pero otra de sus principales colaboradores. Vamos a decir, ¿quién manda en Estados Unidos? Las contradicciones de la gran política, ¿no? Yo creo que se va a abstener. Que va a ser, digamos, el gesto va a ser una abstención, y me parece que esto va a llevar a Israel, que es el que votaba junto con Estados Unidos, lo mismo, y a Micronesia y Marshall, que son dos diminutas islas, también a ir en esta dirección. Puede ser histórico mañana que no haya un solo voto a favor del bloqueo. Bien, vamos a ver, mañana sabremos a esta misma hora y por este mismo canal qué ha sucedido con el marco de la ONU con el voto en contra del bloqueo a Cuba. Momento de retirarnos y vamos a hacerlo aprovechando con una notita más que tiene que ver con el territorio de Guantánamo, una nota de Hispan TV. Le invito a que nos veamos mañana, si le parece. Nos vemos mañana. Con todo gusto. Un abrazo grande a todas y a todos. Que la pase bomba. Como si fueran los dueños del mundo. En el 2001, el Congreso de Estados Unidos le dio poderes especiales al entonces presidente Bush para emplear la fuerza contra todo, contra países, organizaciones o personas que olieran a terrorismo, pisando cualquier ley nacional, internacional e incluso la Convención de Ginebra. Una vez capturados al antojo en más de 40 países, entonces, ¿dónde poner a esas personas? En el paraíso del terror, Guantánamo. Como paraíso fiscal, es un lugar perfecto para torturar, fuera del territorio estadounidense y fuera de la protección de su constitución, en la isla de Cuba, en la base militar de Estados Unidos. Pero el asunto es más grave. El entonces presidente Bush, en el 2001, firmó una orden para encarcelar ciudadanos no estadounidenses eternamente y sin cargos. Esto es simplemente el purgatorio. Esta recreación solo revela una pequeña parte de la miseria. Según organismos de derechos humanos del propio Estados Unidos, incluso la misma ONU, señala que ahí se tortura. Cifras fuera del Pentágono señalan 700 personas torturadas. Algunos los juzgan ahí mismo en un improvisado tribunal militar. Esta es la viva voz de un preso que capturaron en Australia y lo enviaron al terror. I was detained for an inexcusable 5.5 years or 6 years, including here in Australia as well, about my having committed an offence, and secondly, that I was tortured throughout that period. En el 2006, el propio Tribunal Supremo de Estados Unidos señaló que Guantánamo viola el Código de Justicia Militar y viola la Convención de Ginebra. Pero el Congreso y los republicanos rápidamente promulgaron para proteger los juicios militares. Guantánamo llegó a tener 779 personas acusadas de terrorismo, incluso un niño de solo 13 años de edad. Desde 2002, al menos 8 personas han muerto allí, 6 se suicidaron. Hoy quedan 170. Estados Unidos les mantiene encarcelados pese a las promesas de Obama de cerrar la prisión.
He dicho en varias ocasiones que tengo la intención de cerrar Guantánamo y lo cumpliré. Fuera de la cárcel, fuera de la Casa Blanca, los propios ciudadanos estadounidenses, activistas y defensores repudian esta cárcel y exigen el fin de la infamia que allí se vive. Decenas de presos se han puesto en huelga de hambre para protestar, pero los soldados de Estados Unidos los amarran y les introducen sondas para que coman a la fuerza. Así, lejos de todo, entre los altos muros de Guantánamo, la libertad se muere, incluso la libertad de morir.